Hay gestos que son como un disparo. No hacen ruido, no dejan sangre, pero te destrozan por dentro de una forma irreversible. El mío llegó en una tarde de sábado, con la lluvia golpeando el cristal de una librería que antes llamábamos nuestro refugio. Llevaba 8 meses sobreviviendo, moviéndome por el apartamento como una autómata, convencida de que el tiempo, ese cirujano perezoso, acabaría por suturar la herida. Pero el tiempo no sabe nada de heridas como esta. Lo vi entrar, y mi corazón, ese músculo traidor, se detuvo. No fue verlo a él, fue ver la naturalidad con la que su mano se movió para apartarle un mechón de pelo de la cara a ella. El mismo toque delicado, el mismo movimiento preciso, ese gesto que para mí era un juramento, el sello de nuestra exclusividad. Fue como ver el lenguaje secreto que habíamos inventado durante una década siendo hablado con fluidez por una extraña. En ese instante, supe que mi luto no había hecho más que empezar. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo me estás viendo. Acompáñame en este viaje, porque hay dolores que solo se entienden cuando se comparten. Antes de que nuestro apartamento se convirtiera en este mausoleo de recuerdos, era un universo en miniatura. Cada objeto tenía una historia, cada rincón guardaba un secreto. Los domingos por la mañana olían a su café y al sonido de sus vinilos de jazz. Dejábamos notas en la nevera con códigos que solo nosotros entendíamos, mensajes de amor y de rutina que eran el tejido de nuestra vida en común. Construimos un hogar no con ladrillos, sino con rituales. La forma en que me pasaba la sal en la mesa, siempre con un guiño. La manera en que yo le dejaba la toalla sobre la cama antes de que saliera de la ducha. Eran esas pequeñas cosas, esos gestos aparentemente insignificantes, los que me hacían sentir que nuestro amor era una fortaleza inexpugnable, una obra de arte única creada por y para nosotros dos. Creía que éramos una lengua muerta para el resto del mundo, hablada solo por dos almas que se habían encontrado. Ahora, el silencio es el único idioma que se habla entre estas paredes. Llevo 8 meses moviéndome por los mismos pasillos, pero mis pies ya no reconocen el suelo. El sofá en el que pasamos cientos de noches viendo películas ahora me parece un objeto ajeno, un testigo mudo de una felicidad que ya no me pertenece. Mi rutina es una armadura que me pongo cada mañana para enfrentar el día. Trabajo, gimnasio, la cena solitaria frente al televisor. Funciono con una eficiencia que asustaría a cualquiera que hubiera conocido mi versión anterior. Es una desconexión deliberada, un mecanismo de defensa para no sentir el eco de su risa en la cocina o el peso fantasma de su cabeza en mi regazo. Me repetía a mí misma que el duelo era un proceso, una línea recta hacia la sanación. Qué ingenua fui al pensar que un amor de 10 años podría borrarse con la simple y arrogante marcha del tiempo. Siempre fui una mujer de tierra, no de aire. Me aferro a los recuerdos como un náufrago a un trozo de madera. Soy introspectiva, nostálgica, una coleccionista de momentos. Para mí, el amor no se demostraba en los grandes gestos, sino en los códigos secretos, en los rituales cotidianos que construyen una intimidad a prueba de balas. Esa era mi prueba irrefutable de que nuestra conexión era especial, diferente a todas las demás. Mi identidad se había fusionado con la suya, no como persona, sino como parte de esa entidad que llamábamos nosotros. La pérdida de ese lenguaje compartido, de esa exclusividad, me dejó huérfana de mí misma. Si ya no era la única que entendía el significado de su mirada a través de una habitación llena de gente, entonces, ¿quién era yo? El problema es que me enamoré tanto de nuestra historia que olvidé cómo escribir la mía propia. El verdadero conflicto que me carcomía por dentro no era solo su ausencia, sino mi incapacidad para separar al Mateo real, el hombre falible que decidió marcharse, de la versión idealizada que yo había construido y pulido en mi memoria. Lo convertí en un mito, y a nuestro amor, en una leyenda. Me aferraba a la idea de que éramos una anomalía en el universo, un amor tan único que sus gestos y palabras eran intraducibles para cualquier otra persona. Era una idea reconfortante, y al mismo tiempo una prisión. Vivía de espaldas a la realidad, alimentando un fantasma con mis recuerdos, negándome a aceptar que lo que para mí era un evangelio, para él podría haber sido solo un capítulo. La posibilidad de que nuestro lenguaje secreto no fuera más que su forma habitual de querer, una plantilla que podía aplicarse a otra persona, era una blasfemia que ni siquiera me atrevía a considerar. Y entonces, esa tarde lluviosa lo confirmó todo. La librería, nuestro santuario, se convirtió en el escenario de mi ejecución emocional. No hubo malicia en su gesto. Esa fue la parte más cruel. Fue un acto reflejo, tan natural y espontáneo como respirar. Lo hizo sin pensar, sin darle importancia, y en esa misma falta de conciencia residía la traición más profunda. Porque para mí, ese gesto no era un gesto, era un poema,
una promesa, la firma de nuestro contrato invisible. Verlo repetido en otra piel, con la misma ternura y el mismo cuidado, no solo rompió mi corazón, rompió la historia entera, contaminó cada recuerdo, cada caricia pasada, manchando todo con la duda. Si ese toque, el pilar de mi fe, no era nuestro, entonces, ¿qué lo fue? ¿Cuántos de nuestros momentos sagrados eran solo patrones repetidos, ecos de otros amores, de otras vidas? Salí de la librería y el aire frío de la tarde me golpeó como una bofetada. La lluvia ya no era un simple telón de fondo. Se había convertido en una extensión de mi estado de ánimo, fría, insistente y sucia. Caminé sin rumbo, con el café olvidado sobre la mesa y el corazón hecho un nudo apretado en la garganta. El dolor era físico, una presión aguda en el pecho que me dificultaba la respiración. Me sentía invisible, como si 10 años de mi vida hubieran sido una película que solo yo había visto, una historia privada que acababa de ser desmentida públicamente. Ese gesto, tan pequeño y tan devastador, no solo había matado el recuerdo de nuestro amor, sino que me había borrado a mí de la ecuación. Ya no era la protagonista de una historia única, era el borrador desechado de un poema que él ahora estaba reescribiendo con otra musa. La humillación de mi dolor solitario era casi peor que la propia traición. Al volver al apartamento, el espacio que había sido mi refugio se transformó en una celda de tortura. Cada objeto parecía burlarse de mí. Fui directamente al baño y me miré en el espejo. Mis ojos estaban hinchados. Mi rostro era la máscara de una desconocida. Lentamente, levanté mi propia mano y traté de replicar el gesto, de apartar un mechón de mi pelo con la misma delicadeza que él. El contacto de mis dedos contra mi piel se sintió ajeno, grotesco, una parodia cruel. Sentí una oleada de náuseas y tuve que apoyarme en el lavabo para no caer. Fue en ese momento que lo entendí. El gesto no era el problema. El problema era que yo había construido mi valor en la creencia de que era la única dignataria de él. Al intentar imitarlo, solo profanaba un recuerdo que ya no me pertenecía, confirmando que había perdido algo más que un hombre. Había perdido el símbolo sobre el que se cimentaba mi amor propio. A partir de esa noche, caí en una espiral de obsesión. Me convertí en una arqueóloga de mi propio pasado, excavando cada recuerdo en busca de mentiras. ¿Recuerdas cuando me llamaba mi ancla? Se lo diría ahora a ella. ¿Y nuestra canción? ¿Esa que sonaba en la radio la noche de nuestro primer beso? ¿La escucharía ahora con ella, construyendo un nuevo santuario sobre las ruinas del nuestro? Cada momento que antes consideraba sagrado y exclusivo, ahora estaba contaminado por la duda. Revisé nuestras conversaciones antiguas, analicé cada palabra, cada promesa, buscando un patrón, una prueba de que yo no era más que una repetición en su vida. Era una tortura autoinfligida, un veneno que bebía cada día con la esperanza de encontrar un antídoto que no existía. Mi amor no había muerto de causas naturales. Había sido asesinado por una duda retroactiva. Una madrugada, incapaz de dormir, abrí mi ordenador portátil con una determinación helada. Iba a borrarlo todo. Cada foto, cada vídeo, cada vestigio digital de nuestra historia. Pero a medida que avanzaba por los archivos, me di cuenta de que no lo hacía por rabia, sino por una profunda y desoladora tristeza. No quería borrarlo a él, quería borrar la mentira en la que había vivido. Cada imagen en la que su mano tocaba mi rostro, su pulgar acariciando mi mejilla, su dedo apartando mi cabello, se sentía como una falsificación. Eran pruebas de un crimen que solo yo podía ver. Borré cientos de fotos, no con la furia de una mujer despechada, sino con la precisión metódica de un sensor que elimina la propaganda de un régimen caído. Estaba intentando purgar mi propia historia, convencida de que si eliminaba las pruebas, quizás podría eliminar también el dolor. Mi mente se convirtió en un tribunal. Durante el día, yo era la fiscal, presentando pruebas irrefutables de su engaño emocional. Lo acusaba de ser un plagiador de afectos, un ladrón de intimidad que reutilizaba los mismos gestos como un actor que repite el mismo guión con diferentes actrices. Recopilaba cada recuerdo compartido y lo presentaba como prueba de su fraude. Pero por la noche, en la soledad de mi cama, me convertía en su abogada defensora. Intentaba encontrar excusas, justificaciones. Quizás era solo una coincidencia. Quizás yo estaba exagerando, convirtiendo un simple hábito en una traición de proporciones épicas. Este debate interno me estaba volviendo loca, dividida entre la necesidad de culparlo para validar mi dolor y el miedo aterrador de descubrir que la única culpable era yo, por haber depositado todo mi valor en la exclusividad de su amor. El mundo exterior dejó de existir. Dejé de contestar las llamadas de mis amigos y los mensajes de mi madre. ¿Cómo podría explicarles la naturaleza de mi dolor? Si decía que estaba destrozada por una ruptura, me darían los consejos de siempre. Pero,
¿Cómo explicar que lo que me había roto no era el final, sino la revelación de que quizás todo había sido una ilusión? ¿Cómo decir que un simple gesto, un movimiento de su mano, había demolido una década de mi vida? Sonaría trivial, neurótico, desproporcionado, así que elegí el silencio. Me encerré en mi dolor, construí un muro a mi alrededor, porque mi sufrimiento se había convertido en un idioma que nadie más podía entender. La soledad se volvió absoluta, no porque estuviera sola físicamente, sino porque me sentía la única habitante de un planeta de dolor incomprensible. Las noches eran lo peor. La ciudad seguía viviendo al otro lado de mi ventana, con sus luces indiferentes y sus sonidos lejanos, mientras yo libraba una guerra silenciosa contra mis propios pensamientos. El insomnio era un compañero cruel que me obligaba a revivir la escena de la librería una y otra vez, cada vez con más detalle, cada vez con más dolor. Deambulaba por el apartamento como un fantasma, tocando los muebles que habíamos elegido juntos, abriendo los armarios que todavía guardaban alguna prenda suya olvidada. No estaba obsesionada con su presencia, sino con la autenticidad de su ausencia. El silencio de la casa ya no era paz. Era un lienzo en blanco donde mi mente proyectaba sin descanso todas mis dudas y miedos. Un eco infinito de un gesto que lo había cambiado todo. En una de esas noches interminables, buscando algo, cualquier cosa que distrajera mi mente, mis ojos se posaron en una caja de cartón en un rincón del armario. Eran sus cosas, las que nunca había venido a buscar. Durante 8 meses la había evitado como si fuera radiactiva, un portal a un pasado que dolía demasiado. Pero esa noche, la desesperación fue más fuerte que el miedo. Con las manos temblorosas, la arrastré hasta el centro de la sala y la abrí. Dentro había un desorden de su vida pasada, libros con las esquinas dobladas, una camiseta vieja que aún conservaba un rastro casi imperceptible de su olor, entradas de conciertos. Y debajo de todo, un pequeño cuaderno de cuero, uno que yo nunca había visto antes. Lo saqué con una mezcla de curiosidad y pavor, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. Abrí el cuaderno y las páginas estaban llenas de su caligrafía apretada. Eran pensamientos sueltos, ideas, recuerdos. Pasé las hojas con cuidado, hasta que una página me detuvo en seco. No era una confesión de amor ni el diario de sus traiciones, era un recuerdo de su infancia. Describía a su abuelo, enfermo de Alzheimer, perdido en la niebla de su propia mente. Escribía sobre el amor incondicional de su abuela, una mujer silenciosa que había encontrado la forma de traerlo de vuelta, aunque fuera por unos segundos. Lo calmaba, escribía Mateo, apartándole el pelo de la cara con una suavidad infinita. Y entonces leí la frase que lo cambió todo. Es la única forma que conozco de decir «estoy aquí», sin necesidad de palabras. El cuaderno se me cayó de las manos. El aire abandonó mis pulmones. El mundo, mi mundo construido sobre la traición y el engaño, se hizo añicos. Me derrumbé sobre el suelo de madera fría, abrazando mis rodillas, y lloré. Pero ya no eran las lágrimas amargas de la traición, sino las de una comprensión tan profunda y dolorosa que me partió el alma. El gesto no era una mentira, era su verdad más sagrada, un legado emocional, una herencia de amor silencioso que había pasado de su abuela a él. Una forma de cuidar, de proteger, de decir estoy contigo, cuando las palabras ya no sirven. Y yo, en mi egoísmo, en mi necesidad de sentirme única, lo había profanado, convirtiéndolo en un crimen. Sentí una vergüenza inmensa, una que me quemaba por dentro. No había sido traicionada. Había sido amada de la forma más pura que él conocía, y yo no había sido capaz de verlo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El dolor no desapareció, pero se transformó. La sensación punzante y afilada de haber sido reemplazada se convirtió en una melancolía sorda, un peso en el pecho que ya no era de ira, sino de entendimiento. Él no me había robado nada nuestro para dárselo a ella. Yo simplemente había sido una afortunada destinataria de su lenguaje más íntimo, un dialecto del corazón que había aprendido mucho antes de conocerme. El enemigo ya no era Mateo, ni la mujer de la librería. El verdadero enemigo había sido mi propio ego, mi necesidad infantil de ser el origen y el fin de su universo afectivo. Me di cuenta de que había exigido una exclusividad que nadie tiene derecho a reclamar sobre la forma en que otra persona ama. Mi perspectiva cambió de forma radical. El conflicto ya no era él profanó nuestro amor único, sino yo creí erróneamente que era dueña de una expresión universal de ternura. Pude ver con una claridad dolorosa mi propia posesividad, mi inseguridad disfrazada de romanticismo. Había construido una jaula dorada alrededor de nuestro amor, decorada con la idea de que éramos especiales y diferentes. Y en mi afán por proteger esa idea, me había encerrado dentro,
incapaz de ver la verdad, que el amor más auténtico no es el que se inventa, sino el que se hereda y se comparte. El problema no fue que él repitiera un gesto. El problema fue que yo lo había convertido en un monumento a mi propia importancia. Ahora, cuando mi mente volvía a la escena de la librería, la veía con otros ojos. Ya no veía a un traidor y a una usurpadora. Veía a un hombre, moldeado por su propia historia de amor y pérdida, ofreciendo consuelo de la única manera que sabía. Veía a una mujer, no como mi rival, sino simplemente como otra persona que tenía la suerte de recibir ese hermoso y heredado regalo. La rabia se había disuelto por completo, dejando en su lugar una tristeza serena, casi hermosa en su honestidad. Era la tristeza de aceptar mi pequeño lugar en la gran historia de su corazón, una historia que había comenzado mucho antes que yo y que, con toda seguridad, continuaría mucho después. Entendí entonces que el amor no se trata de inventar lenguajes nuevos y exclusivos, sino de tener la generosidad de compartir los que hemos aprendido por el camino. Todos somos un collage de las personas que nos han amado, un eco de las caricias que hemos recibido y los gestos de ternura que hemos presenciado. Su forma de tocar mi pelo no era una traición hacia mí, sino un homenaje a sus abuelos, un acto que mantenía viva su memoria y su amor. Yo había tenido el privilegio de ser parte de ese linaje de afecto, aunque solo fuera por una década, y esa comprensión me trajo una extraña y agridulce sensación de paz. Con esa revelación, la obsesión se desvaneció. La necesidad febril de analizar cada palabra y diseccionar cada recuerdo se fue, dejando un espacio de calma en mi mente. Mi pasado con él ya no era la escena de un crimen que debía resolver. Era simplemente una historia con personajes complejos, con pasados que los definían y futuros que no me incluían. Y en lugar de sentirme excluida, sentí una liberación. Aceptar que yo no era el centro de su historia emocional me permitió, por primera vez, empezar a buscar el centro de la mía. El dolor seguía ahí, pero ya no era un ancla que me hundía, sino una brújula que me invitaba a buscar un nuevo norte. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de claridad que no había experimentado en casi un año. La pesada niebla de la obsesión se había disipado, y en su lugar había un propósito silencioso. Me levanté de la cama, y mis pies me llevaron directamente al armario donde estaba la caja. La miré, y por primera vez, no vi un ataúd de recuerdos dolorosos. Vi simplemente una caja de cartón llena de objetos que pertenecían a otra persona. Ya no sentía la necesidad de quemarla ni de esconderla. Esas cosas no eran mías. Su historia no era mía. Y en ese momento, supe con una certeza absoluta lo que tenía que hacer. Era hora de devolverle su pasado, no como un acto de rendición, sino como un gesto de respeto por la verdad que había descubierto. Comencé el ritual de empaquetar su vida con una calma que me sorprendió. Coloqué cada libro, cada objeto, con un cuidado casi ceremonial. Tomé el pequeño cuaderno de cuero y en lugar de esconderlo o quedármelo, lo puse encima de todo lo demás, como la pieza central que era. Luego, de un cajón, saqué una única fotografía nuestra, una de un viaje a la costa, en la que salíamos riendo mientras él, con ese gesto tan suyo, me apartaba el pelo alborotado por el viento de la cara. La sostuve por un momento, sintiendo el peso de todo lo que esa imagen había llegado a significar. Sin dudarlo, la coloqué dentro de la caja, junto al cuaderno. No era un mensaje para él, era un mensaje para mí, una forma de cerrar el círculo, de reconocer que entendía, y de dejar ir no solo el dolor, sino también la hermosa mentira que había construido. No escribí una carta. Las palabras se sentían innecesarias, un intento torpe de explicar una revelación que era enteramente mía. El drama, las acusaciones, la necesidad de un cierre dialogado, todo eso se había evaporado. La verdadera conclusión no necesitaba público. Tomé mi teléfono y con los dedos firmes, escribí un mensaje tan simple y tan aséptico que parecía mentira que pudiera contener el peso de 10 años de historia. Tu caja está en la portería. Espero que estés bien. Cada letra era una palada de tierra sobre un pasado que por fin podía descansar. Pulsar enviar fue el acto final, mi ritual privado de liberación. Fue mi manera silenciosa de decir, nuestra historia ha terminado, pero tu humanidad, y por lo tanto la mía, continúa. En los días que siguieron, el silencio de mi apartamento cambió de naturaleza. Ya no era un silencio pesado y opresivo, cargado de fantasmas y preguntas sin respuesta. Se convirtió en un silencio espacioso, tranquilo, un lienzo en blanco esperando nuevos colores. A veces, el recuerdo de su gesto todavía aparecía en mi mente, pero ya no sentía la punzada aguda de la traición. En su lugar, había una melancolía suave, la tristeza serena que acompaña a la aceptación. Aceptaba que había compartido algo inmensamente bello que no era exclusivo,
pero que había sido profundamente verdadero mientras duró. Comprendí que la verdad de un sentimiento no reside en su singularidad, sino en la honestidad con la que se entrega y se recibe. Empecé a entender el amor de una forma completamente nueva. Dejé de verlo como una fortaleza que construir con muros de exclusividad y códigos secretos. Ahora lo veo más como un río que fluye a través de nosotros. Algunas personas vienen a ese río a beber, comparten su corriente contigo durante un tiempo, y luego siguen su camino, llevándose consigo un poco de esa agua, de esa esencia. La belleza no está en intentar poseer el río, sino en el privilegio de haberte bañado en sus aguas, de haber sentido su fuerza y su ternura. El dolor me había enseñado la lección más importante de todas. Las formas más hermosas de afecto no nos pertenecen. Pertenecen a las historias, a las abuelas y abuelos, a las pérdidas y amores que hicieron a las personas capaces de amar mucho antes de que llegáramos nosotros. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier historia de dolor. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y comenten: el amor no tiene dueño. Si ustedes también creen que las mejores cosas de la vida se comparten, no se poseen.